Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que tenemos un nuevo miércoles para poder aprender de la palabra del Señor. Amén, un miércoles más en el cual tocamos, es un discipulado, ¿verdad? Y que la doctrina básica nos ayude al desarrollo de nuestra vida espiritual. El tema que vamos a desarrollar esta noche es restaurando a otros. Miren, hermanos, es muy importante aprender esto. Hemos estudiado hace poco por qué debemos de madurar, ¿verdad? Debemos de mirar a Cristo antes de mirar las circunstancias o al mismo hombre, ¿verdad? Porque nos van a defraudar. Y el miércoles pasado veíamos esa justificación, esa redención, esa regeneración en la vida de Zaqueo. Y fíjese que muchas veces cuando ya tenemos cierto tiempo de estar en los caminos del Señor, podemos llegar a cometer un error, y es creer o sentir que somos mejores que los demás, y eso nos puede llevar a que nos volvamos jueces y señalar a alguien por lo que hace, por lo que dice y etcétera. Entonces, espero que con la enseñanza de esta noche nosotros podamos entender que necesitamos restaurar a los demás, pero también nosotros necesitamos ser restaurados. Amén. Así que quiero invitarle a que abra conmigo su Biblia en Juan 13. Vamos a leer del versículo 13 al 17. Juan 13, del 13 al 17. Así que espero que tenga listo, ¿verdad?, su Biblia, su libro de anotaciones. Es importante, se lo voy a decir siempre, tome anotaciones, hermano, porque es la única manera de ir aprendiendo. Amén. Dice la palabra del Señor, Juan 13, versículo 13 al 17. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente para el desarrollo de tu palabra. Padre, atamos y sujetamos todo estorbo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, restaurando a otros. Definitivamente que el primer ejemplo es el Señor. Siempre Él hace algo para que nosotros podamos hacerlo. Vamos a ocupar esta enseñanza de lo que el Señor hizo con sus discípulos. El Señor, después de un viaje que habían caminado, se tenía la costumbre que cuando se llegaba a un lugar, una de las cosas que se ofrecía, normalmente el anfitrión, era lavar los pies o ofrecerle agua, más que todo, ¿verdad? No tanto en lavar los pies, sino que se le ofrecía agua, tal vez algún tipo de jabón, ¿verdad? Y algo con que secar. Y entonces eso ayudaba a refrescarse. Y normalmente eso es alguna de las cosas que alguno de nosotros ha podido vivir. ¿Por qué le digo esto? ¿Quién de nosotros no llega a la casa y lo primero que hace es quitarse los zapatos, quitarse los calcetines y tener esa sensación de alivio, acostarse, estirar los pies, porque tal vez el cansancio, un montón y muchas cosas? ¿Ven? Entonces es una sensación que nosotros conocemos en cuestión de alivio. En aquel tiempo era porque el zapato no era cerrado,
sino porque eran sandalias o el tipo de calzado era abierto y se ensuciaba. Entonces, había el caminar, no habían calles encementadas o asfaltadas, sino que eran caminos de tierra. Entonces, llegan a este lugar y el Señor dice, ustedes me llaman maestro y Señor. Y en efecto, el Señor era superior a ellos, Señor y maestro. Y Él, estando en esta posición, Él estuvo dispuesto a servirle a sus discípulos. El Señor les estaba diciendo, mírenme a mí, al cual ustedes siguen, al cual ustedes respetan, me llaman Señor y me llaman Maestro, me llaman Señor porque están bajo la voluntad de lo que yo diga, y me llaman Maestro porque ustedes esperan que yo les enseñe. Mire, interesante, ¿verdad? Dos cosas. Maestro porque nos enseña, y Señor porque estaba bajo la voluntad de Él. Si Él les decía hagan tal cosa, ellos iban y lo hacían. Y aunque Él estaba en esa condición superior a los discípulos, pero estamos hablando del mismo Dios. Vino el Señor y les lavó los pies. ¿Qué hizo el Señor? Les sirvió. Lo hizo de una manera natural. No fue algo forzado, no fue algo para llamar la atención y sobresalir. No, estaba con sus discípulos. Y entonces dice, el esclavo no es mayor que su señor, o no es más importante. Y ningún mensajero no mayor, rectifico, importante. Ningún esclavo es más importante que su amo, y ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Vemos un grado de humildad, pero lo que vemos aquí en este caso es el servicio que el Señor le estaba haciendo a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo? Refrescándoles. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Dándoles un alivio después de haber caminado. ¿No cree que lo normal o lo práctico o lo que nosotros hubiéramos pensado hubiera sido que los discípulos tendrían que haberle lavado los pies al Señor? ¿Verdad que si estuviéramos en esa condición o en esa posición, qué hubiéramos hecho o pensado nosotros? No, primero te vamos a lavar a ti, Señor. Tú eres Señor y Maestro. Pero no fue así, no dejó Él. Él vino y le lavó los pies. Y le dice, si ustedes entienden esto, ustedes tienen que estar dispuestos a hacer esto entre ustedes. Oiga, entre ustedes. Dice en el versículo 14, pues sí, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Entonces, esto que hizo el Señor, vamos a ocuparlo ahora como figura para restaurarnos unos a otros. Ahora, ya no lo vamos a ver de una manera literal, los pies, pero lo vamos a ver en la figura para el alma. Restaurar, alegrar, refrescar el alma entre nosotros, entre los unos y los otros. Y como vemos aquí en el versículo 15, yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, esto excluye cualquier noción de que el lavamiento de pies sea un sacramento, ¿verdad? Y que unos pocos, y no, unos a otros. Fíjese que esta práctica solo aquí es mencionada en las Escrituras, ¿verdad? Jamás se menciona esta práctica en las Escrituras, como que había que hacerlo. Salvo como un servicio amoroso prestado como parte de la hospitalidad. Amén. Era
parte de la hospitalidad. No es una práctica que la tenemos que hacer literalmente con la gente y muchas veces de eso crear una doctrina y que no. Era tomado como un servicio amoroso. Primera de Timoteo 5:10. Amén. Primera de Timoteo 5:10 dice, también debe ser conocida por sus buenas obras. Por ejemplo, tiene que haber criado bien a sus hijos y a sus hijas. Está hablando está hablando de un contexto para que una viuda esté lista en la ayuda de la iglesia, etcétera, pero dice, haber recibido bien a quienes visitaron su casa. Entonces, esta era una costumbre de que cuando alguien llegaba se le ofrecía agua y un paño para que se pudiera lavar los pies, y porque recuerde que se sentaban casi que en el suelo, como era una costumbre, como a comer, ¿verdad? No como tal vez nosotros que tenemos mesas y están las sillas. No, la costumbre en el Oriente es muy diferente, pero también daba un alivio. Entonces solo estamos viendo como cuestión de un servicio, pero el Señor también lo podemos ver en Lucas 7:44. Lucas 7:44 dice, luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Oiga, era una costumbre. Amén, era una costumbre. Pero la figura que vamos a ver no se refiere literalmente a lavar los pies. Estamos hablando de la restauración de los unos a otros. ¿Y qué restauramos? El alma, hermanos. Porque el cuerpo el Señor se va a encargar y el Espíritu lo puso Él. No, estamos viendo en el alma. Entonces, ¿qué significa esto de lavar los pies de mi hermano y de que mis pies son lavados también por Él? Porque dice los unos a los otros. Es traer una frescura, es refrescar, es traer un aliento, es traer un buen ánimo, es traer esperanza con algo que podamos decir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que es necesario, y vamos a ver algunos requisitos para poder hacerlo, ¿verdad? Que es que podamos aprender a ministrar esta frescura, este ánimo a nuestros hermanos. No nos vamos a meter aquí, y por favor, no, el tema no es la liberación del alma, no es una ministración del alma en el cual, no, para que alguien pueda ministrar o liberar un alma, tiene que ser una persona con capacidad, con conocimiento y con respaldo del Señor. No nos estamos metiendo a eso, ese no es el tema. Es aquello que podemos hacer nosotros con nuestros propios hermanos y que ellos también a su vez puedan ser un refrigerio, una ayuda para nuestras vidas, un descanso para nuestros espíritus. Entonces, en el hecho de poder darnos ánimo. Cuando yo digo darnos ánimo, me refiero a poder orar unos por otros. Si alguien está preocupado, el hecho de poder llegar, el hecho de poder orar por alguien, a eso me estoy refiriendo. Que es necesario los unos a los otros. Aquí no vamos a hablar con el hecho de ver pecados, sacar pecados, andar expulgando lo que la persona tiene. No. Porque mire, muchas veces nos podemos sentir cansados, preocupados, y eso no tiene que ver por un pecado. Porque pareciera que por si algo nos salió mal es por pecado. Si algo no funcionó es por pecado. Y le voy a decir algo. Nosotros no podemos perdonar pecados. Amén. Pero la palabra nos dice que debemos de soportar a los débiles, de auxiliar a aquellos, de orar los unos por los otros, etc. Ahora, el caminar
en el caminar que el Señor discípulos, el Señor Jesús, perdón, como sus discípulos, como las personas en aquel tiempo, se ensuciaban, se empolvaban o se ensuciaban los pies. Entonces, esto es figura de que también nosotros podemos tener contaminaciones por andar en este mundo. Y así como ellos, el polvo, el humo, la lluvia, el sudor, el enojo, la irritación, etcétera, son cosas que muchas veces no las podemos evitar. Y ¿a cuántos hemos salido de nuestras casas tranquilos? No estoy diciendo de que espero yo que usted pueda salir de su casa feliz, ¿verdad? Con una sonrisa y todo lo demás. ¿Y cuánto hemos salido de nuestra casa y al poco tiempo de ir manejando, o alguien se nos atravesó, por poco tenemos un accidente, por poco sucede una cosa, y lo que hace es enojarnos, irritarnos, o si usted no tiene carro, iba caminando y en el transporte colectivo, alguien se metió, alguien hizo algo. ¿Verdad que hay cosas que no las podemos evitar? Hay situaciones que no se pueden, y a cuántos de nosotros eso nos ha irritado, nos ha enojado, nos hemos molestado, hemos pensado de una manera diferente, hemos querido hacer algo, etcétera. Entonces, hay contaminaciones en el mundo que no estamos hablando como tal de pecado. Ahora, que tenemos que tener un cuidado, sí, porque algunas contaminaciones nos pueden llevar a un enfriamiento, a un distanciamiento. Y por eso es importante restaurarnos unos a otros. Por eso es importante que nos podamos dejar usar por Dios. Porque en algún momento alguno de nuestros hermanos nos necesita. Así como también usted y yo necesitamos de nuestros hermanos. Porque aquí no vale en que yo soy el que le doy ánimo. No. En algún momento vamos a necesitar que otro nos refresque, nos restaure. Entonces, como le decía, imagínese polvo, humo, lluvia, sudor, alguna confrontación o algo. Hay cosas que no las podemos evitar. Ahora, fíjese que el Señor ahí mismo en Juan 13 le dice en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Vosotros limpios estáis. Miren lo que estaba diciendo el Señor. Ahora, bueno, otra vez dice, y no necesita lavarse más que los pies. ¿Por qué? Porque el Señor ya perdonó nuestros pecados por medio de su preciosa sangre. Entonces, necesitamos limpiarnos de aquello que nos contamine. Ahora, ¿qué contaminaciones pueden haber? No sé si a usted le ha pasado, que muchas veces uno está en un lugar o va en algún carro, en algún transporte, y uno escuchó alguna música secular y se le queda a uno, ¿verdad? Escuchó un chiste, escuchó un comentario muchas veces de doble sentido. ¿Cuántos de nosotros estamos expuestos a eso? Alguien dice algo en la oficina y lo dice con un doble sentido, o lo dice con algo, y tal vez uno después está luchando de que eso no repercute, y muchas veces ahí se queda, ¿verdad? Ahí se queda en nuestra mente dando y dando vuelta. Entonces, recordemos que estamos en este mundo caído que es el reino de Satanás, y que, hermanos, aunque no querramos, algo se nos puede pegar. Algo va a quedar allí. ¿Cómo que? No todo es malo, pero eso nos puede ir enfriando. ¿Cómo qué? Como negocios. Muchas veces nos podemos meter a algo en lo cual nos va a distraer. ¿Cuántas veces nos hemos metido a hacer negocios o inversiones y nos ha ido mal? Tal vez porque no indagamos un poco más,
Tal vez porque creímos que era una manera de poder sacar un poco más de dinero y hacer algo. Y lo que hizo fue afligirnos, preocuparnos y ya no dormir. Placeres. Muchas veces, ¿cómo se llama? Estoy hablando en un buen sentido. Muchas veces un pasatiempo o algo, etcétera, nos puede ir alejando, opacando, ¿sí? Enfriándonos espiritualmente. ¿Qué más? Muchas veces nos damos cuenta de casos como de injusticia, ¿verdad? O de la corrupción en la que vivimos, porque vivimos en un mundo corrupto. Hermano, en todos lados hay corrupción, en todos lados. Es algo que no se va a acabar. Es algo que nosotros como creyentes no vamos a cambiar. No, hermanos, muchas veces creemos que con comentarios, con algo, vamos a cambiar. No, hermanos, no vamos a cambiar. No perdamos nuestro tiempo. Hay gente que empieza a hablar de política y mire, es increíble, estoy hablando de gente cristiana, es increíble cómo en cuestión de segundos empieza a salir una amargura. Y uno dice, eso nunca lo había visto. Ahora, cuando hablamos sobre que algo se nos va a pegar, porque es cierto, ahora, déjeme ponerle, indagar un poquito más para poder ir entendiendo. ¿Cuánto tiempo pasamos fuera de casa? Para aquellos que su trabajo es fuera o las obligaciones. ¿Cuánto puede ser? 6, 8, 12 horas. ¿Cómo volvemos a casa después de una jornada? ¿Cansados o frescos? Con energía. ¿Verdad que cansados? Por la situación muchas veces que estamos viviendo, usted regresa siempre alegre o regresa preocupado o con incertidumbre. ¿Cómo regresa usted a su hogar después de una jornada? ¿Desanimado? Porque hay cosas que no cambian, porque hay cosas que no avanzan, porque hay cosas que no se dan, porque, etcétera, un montón de situaciones. Y muchas veces regresamos sin ganas de hacer algo. Esa es muchas veces la rutina, ¿verdad? Si usted trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, normalmente esa es la rutina, ¿verdad? Ahí está, Ahora, podemos hasta reunirnos con algún hermano. Y si estamos con esto de desanimados, cansados, preocupados, si estamos contaminados del mundo, ojo, por favor, otra vez, no estoy hablando de pecados, no nos vamos a ir, no vamos a ver esa parte, no, contaminados. ¿Verdad que no tenemos deseo de hablar cosas espirituales? ¿Verdad que no hay un ánimo en nosotros de poder decir, sí, mire, y la enseñanza y no sé qué? Y no, normalmente en día de semana, ¿cuánta gente llega a la reunión y qué llega? A dormirse. Tal vez porque está cansado por el día de trabajo, pero y el que se duerme es porque no tiene ánimo. ¿Y cuántos de nosotros lo que hacemos es, este hermano de seguro en pecado, a ver cuánto estorbo? Sí, tiene algún estorbo. Aquí voy. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos, pero de una buena manera? En poder decir, voy a orar por el hermano, voy a saludarlo, voy a hacer algo. Porque algo le está quitando el momento de que recibe enseñanza. Entonces, cuando nos reunimos y no tenemos deseos de hablar cosas espirituales, no estamos hablando de que es por pecado, pero sí podríamos entender y comprender, ¿será que estoy contaminado? ¿Será que necesito esa frescura en mi vida? ¿O no cambia nuestro ánimo? Y vuelvo otra vez al ejemplo, poniendo del Señor en el caso de nosotros. ¿Verdad que cuando llegamos a la casa y llegamos y nos empiezan a decir algo y nosotros decimos, sí, no entendemos nada, ¿verdad? Y decimos, espera, ya vengo. Y hermanos, con solo quitarse los zapatos y ponerse unas sandalias o unas jeans, unas chancletas, como usted le quiera decir,
Y ya regresamos y sentimos esa frescura, como que esa liberación, como que sentimos una liberación de tensión en los pies, ¿verdad? ¿Verdad que ya cambia la cosa? Ahora, veámoslo en el punto espiritual. He perdido esa frescura, he perdido ese ánimo, he perdido esa sensación. Y usted puede decir, hermano, pero no he pecado. Sí, pero estamos contaminados. Por eso el Señor les dijo, ustedes están limpios. Vuelvo otra vez. Juan 13:10, Jesús les dijo, el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Entonces, con el contacto que tenemos con el mundo, esto puede opacar nuestra vista espiritual, que no nos permita ver más allá y decir, sí, necesito una frescura. Necesito una restauración. Pero qué difícil en nuestra vida es cuando, ¿verdad?, que no hay nadie que haga esa labor. Porque mire, cuando uno sale por la mañana no es el mismo que regresa por la tarde o por la noche. Se regresa cansado. Algo que todos tenemos experiencia de eso, ¿verdad? Nadie regresa con más fuerzas, con más ánimo. Mire, entre más pasan los años, más cansados regresamos. Ahora, estamos hablando de aquellos que salen de casa. Ahora, me refiero, y a los que están en casa, a aquellas hermanas, porque es un mayor porcentaje, ¿verdad? Ahora con eso de hacer trabajo en casa, pues muchos pasan en casa, pero en el caso de las hermanas que son amas de casa o que trabajan desde casa, verá que por el hecho de que no hayan salido no significa que no se cansaron. ¿Verdad que por el hecho de que hayan estado en la casa todo el día no significa que al final del día ustedes tengan más energías? No, también hay un cansancio, un tedio. Y entonces imagínense, en la noche llega el que sale a trabajar. Voy a ponerle un ejemplo. Y esto es, aquí puede ser hombre o mujer, no importa, pero voy a poner el ejemplo de un matrimonio en el cual el hombre es el que sale, pero la mujer se queda en casa. Y la mujer no se quedó viendo televisión. No, hermanos, el trabajo de casa nunca acaba. Hay que lavar trastes, hay que lavar ropa, hay que limpiar la casa, hay que aspirar, hay que barrer, hay que trapear, hay que cocinar. Hermanos, el trabajo de casa es un trabajo pesado. Entonces, hay uno que sale y el esposo sale, regresa y está la mujer en casa, la esposa que se queda. Y entonces al final, cuando se encuentran, están dos personas cansadas. Y muchas veces el hombre piensa que porque como la mujer estuvo en casa, ¿verdad?, tiene que estar fresca. Y la mujer dice, pero no valora, etcétera. Ok, ahora, no estoy hablando ahorita, no nos vamos a meter al punto de la discusión. No. ¿Cómo se van a refrescar dos que están cansados? Si se ha perdido esa parte espiritual. Si hay algo opaco, algo que opacan o nubla nuestra vista espiritual. Y eso muchas veces, si nosotros pudiéramos entender eso, yo le aseguro, hermanos, que hablando de matrimonios, eso podría ayudar a que hubieran menos problemas y conflictos. Entonces, ponemos de nuestra parte. Pero como estamos contaminados, no nos damos cuenta. Y entonces externamos nuestro malestar, nuestras molestias, nuestro enojo, un montón de situaciones. Entonces muchas veces no nos podemos dar ánimo entre los de casa. Y ese es algo tremendo, ¿verdad? No nos podemos dar ánimo entre los de casa. Porque el padre está cansado, la madre está cansada y los niños, también los hijos, cansados, porque si han tenido que estudiar, etcétera, la actividad que sea. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar en esa situación.
¿O al caso alguna vez usted no se ha encontrado en esa situación? Pero voy a esto. Qué bendiciones cuando encontramos a un hermano o alguien que nos visita o que nos llama y tiene un ánimo diferente. Hermano, ¿cómo está? Mire, quería saber que, mire, no sé por qué a mí el Señor me puso que le llamara. Y quería saber cómo está, hermano, que el Señor lo bendiga, me da gusto escucharlo. Y entonces esta persona tiene un ánimo diferente, ¿sí? Con un corazón que puede refrescar nuestras vidas. Y muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor está mandando a alguien para que nos restaure. A alguien que en figura está lavando nuestros pies, está dando ánimo a nuestras almas. Pero no solo es de un lado para otro. Entonces debemos de cuidarnos para que también nosotros podamos servir a otros. Y esto es para todos. Esto es para cualquiera que sea hijo de Dios, que pueda restaurar los unos a los otros. No, mira, hermano, es que porque yo no soy líder, yo no soy pastor, No, hermanos, quitémonos ahorita eso, no. Porque el Señor dijo, ni el mensajero es más importante que el que envía, ni el Señor es más importante que el esclavo, sino unos a otros. ¿Usted cree que uno por ser pastor no necesita esa frescura? Sí, hermanos. Sí se necesita. Hermanos, un abrazo, un apretón de mano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos vuelto indiferentes? Y no con un mal sentido de que, ay, ven este hermano. No. Mire, hermano, la pandemia, es cierto, ha hecho que nosotros ahí nos volvamos más fríos, no sé qué, o no sé cuánto. Pero ¿cuántos hasta ni sonreímos? Ah, Dios le bendiga. Ah, hermano. ¿Usted alguna vez no ha sentido eso cuando le dice, hermano, por lo menos de lejos? Usted no quiere abrazar a alguien porque usted piensa que se va a enfermar y está guardando la distancia. Ok, está bien. No voy a juzgarle eso, pero, hermano, una sonrisa. Hermana fulana, hermano fulano, mire, qué gusto me da verlo. Qué alegría, una sonrisa. Usted no sabe si eso le va a cambiar al otro hermano que está contaminado. Una sonrisa. Hermano, qué bendición verla, hermana, qué bendición verla. Qué bien está. Qué gusto verla en la casa del Señor. No, pero muchas veces nosotros salimos con que vaya, al fin tenía tiempo de no ver. No. Y hermanos, entienda algo. Así como usted y yo lo hemos hecho alguna vez, algunas personas andan buscando excusas para no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque después le dicen a uno, le dicen al pastor, le dicen a uno, no, es que mire cómo me saludó, es que mire cómo me habló. Ellos están contaminados y andan buscando una excusa, pero su papel, su servicio y el mío no es juzgarlos, es restaurarlos. Yo espero que usted y yo podamos comprender esto. Nuestro servicio es restaurarlo, y para poder hacer eso nosotros también necesitamos estar limpios. Entonces, necesitamos restaurar a otros. ¿Alguna vez usted ha hecho una llamada recordándole a alguien que Dios lo ama, que Dios lo bendice? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Y el hermano o la hermana que nos llamó no sabe en qué condición estamos. Pero esto se puede hacer sin nosotros. Amén. Si nosotros estamos descontaminados, estamos frescos. Y la otra persona, sin saber lo que nosotros estábamos viviendo, ha venido a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Qué más sucede cuando estamos contaminados? Bueno, verá que es difícil orar y sentir algo. Qué difícil es orar en ese momento, en esa situación.
Pero, ¿cuántas veces Dios ha mandado a un hermano y ora por nosotros y trae un refrigerio a nuestras almas? Porque una cosa, mire, probablemente el cansancio del cuerpo no va a desaparecer, pero la frescura al alma hace que el ánimo cambie por completo en nosotros. ¿Es usted de bendición para su hermano? ¿Es de bendición usted para su hermana? Estoy hablando de algo sin fingimiento, sincero. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que una palabra, un abrazo, una llamada, una sonrisa nos ha cambiado el ánimo. ¿Verdad que sí? Entonces nos han lavado los pies. Entonces ha traído una frescura para nuestras almas, un cambio de ánimo. ¿Cuántas veces por la costumbre o por el afán cambia el sentimiento? Déjenmelo ponerlo de esta manera. O, ¿cómo expresarlo? Porque no me quiero dar mal a entender. Pero hasta un te quiero, un te amo, verá que muchas veces se siente frío. Sí, entonces en otro, sí, yo sé que me amas, sí, sabemos que sí. Pero qué diferente es, ¿verdad? Cuando decimos a alguien, mira, te amo. Es decir, pero va cálido. Usted que es esposo o esposa, ¿ha perdido esa calidez al decir te amo, te quiero? ¿O se ha vuelto algo distante? Ahora, quiero avanzar. ¿Qué significa el lavamiento? Bueno, significa restaurar la frescura original. Amén. Significa volver las cosas a un estado de tal claridad que es como si se hubiera salido nuevamente, ¿verdad? De la presencia inmediata de Dios. Porque, miren hermanos, qué bendiciones que cuando buscamos al Señor, ¿verdad? Y su presencia trae esa frescura, porque la trae. Por eso es muy importante que aquellos hermanos que reciben a los hermanos, los reciban de un buen ánimo, porque pueden ser de piedra de tropiezo para no encontrar la frescura de la presencia de Dios. Por eso hasta el poner a personas en la entrada, tiene que ser personas capacitadas para dar la bienvenida. Es que no solo es dar la bienvenida. Mire lo que estamos viendo, es refrescar al hermano. Hermano, qué bendición, pase a la casa del Señor, sea bienvenido. Qué bueno, un abrazo, un apretón de mano. Es que mira, hasta en el apretón de mano se siente. Se siente, se puede sentir esa como energía, podemos decir, ¿verdad? Pero, hola hermano, pase adelante. No, es muy diferente. Ese lavado de pies podría ser un comentario, un testimonio, el compartir un versículo que sea de rema para nuestras vidas. O el decirle, mire, qué bendición verlo, voy a orar por usted, voy a seguir orando por usted. Necesita, o muchas veces preguntarle a la persona, y no es porque andamos averiguando, mire, y eso tenemos que hacerlo también, si es con sinceridad, ¿verdad? Y el Señor nos manda esto, no andemos averiguando. Hermano, ¿hay algo, tiene alguna? Mire, no tiene que preguntarle qué. Usted le puede decir, hermano, ¿tiene alguna petición especial por la que quiere que ore? Y usted, petición especial es, sí, punto. No indague más, no pregunte más, solo, ok. Bueno, voy a orar, petición especial por mi hermano, petición especial por mi hermana, porque a usted no le tiene que importar cuál es la razón. No depende de eso para restaurar a otros. Amén. Entonces, una petición, voy a poner petición especial. ¿Qué es lo que
mi hermano o mi hermana está pidiendo, no me interesa. Eso es entre él o ella y Dios. Yo le voy a ayudar a orar. Esto puede tener una figura de que estamos como en una oscuridad y cuando viene esta frescura, ¿verdad? Esta oscuridad desaparece, viene la luz, es como que estemos en un calor horrible y viene esta frescura en nuestras vidas. Esto del lavamiento de pies es restaurar a nuestros hermanos a una condición, ¿sí? Como haber salido de la presencia de Dios. Yo lo dije hace un momento, pero lo vuelvo a repetir otra vez. Ahí donde esté la persona, llamarle, saludarle, mire qué bendición, etcétera. Si usted tiene la posibilidad y usted sabe que alguien está en necesidad, hermano, ayudemos. No nos quedemos con algo. El Señor bendice. Mire, el Señor recompensa increíblemente. El Señor recompensa. Él no se queda con nada. Este es déjeme ponerlo entre comillas, pero no como una, no con un significado a lo malo, sino a lo bueno. Este es un ministerio mutuo que el Señor desea ver entre nosotros, sus hijos, porque es un gran ministerio. Orar los unos por los otros. Refrescar, restaurar el alma de nuestros hermanos. Como le dije, con un apretón de manos, pero sincero, con una palabra, un abrazo, un comentario, un testimonio, etcétera. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que los demás están viviendo. Y esto es mejor que así sea, por lo que debe ser diferente en nuestra actitud a los demás. ¿Cómo es nuestra actitud hacia nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros pasamos en medio y no saludamos a los hermanos? ¿Cómo vamos a restaurar a los demás? Entonces debemos de buscar este ministerio o servicio. Porque pareciera, ¿verdad?, que solo el predicar o solo el cantar o algo, eso es el mejor servicio de todos. No, hermanos. Dice la palabra de que sirve tener lenguas angelicales y hacer un montón de cosas. Pero si no tengo amor, ¿qué soy? Nada. Entonces, si usted únicamente ora por sus hermanos y tiene amor, entonces usted tiene más que muchos que tienen dones. Entonces, debemos de pedir a Dios gracia para ayudar a los demás. ¿A quiénes? A los que han caído. Muchas veces somos duros, somos crueles con aquellos que han pecado. Y queremos venir a juzgarlos y a decirle lo que hicieron, cómo lo hicieron y que mire, que no sé qué. No somos llamados a eso. Somos llamados a orar por esa persona. Y muchas veces no es necesario que las otras personas sepan que estamos orando por ellos. Oremos y ya. A los que han pecado, a los que han caído. Soportarlos. Tener misericordia. Porque ni usted ni yo estamos exentos de pecar. Y si llega a pasar eso, necesitamos ser restaurados. Pero muchas veces queremos que nos restauren cuando nosotros lo que hicimos fue despotricar contra los demás, acusándolos. Fuimos jueces y verdugos a los que se han enfriado. Fortalecer a los que son débiles. Ayudar a los que están cargados. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados,
y yo os haré descansar. Él es el ejemplo. No empezó a preguntar, ¿por qué estás cansado? ¿Por qué has pecado y todo te ha salido mal? No, venid a mí. Oremos. Ejerzamos este ministerio, el restaurarnos los unos a los otros. Como le decía hace un momento, para poder servir de esta manera, debemos de cumplir con estas condiciones. Estar libres de polvo, libres de contaminación. ¿Qué más? Tener la frescura. ¿Por qué? Porque si no estamos frescos, el mismo Señor nos lo va a mostrar. Juan 13:8. Pedro le dijo, nunca dejaré que me lave los pies. Jesús le contestó, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Mire qué interesante. Quiere decir que si estoy fresco y estoy sin polvo, puedo ayudar a los demás, pero también debo de estar dispuesto a recibir frescura de mis hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro creyó que él había superado todo, ¿verdad? No necesito que otro me ministre. No necesito ayuda de los demás. Yo soy capaz. No. Todos somos capaces. ¿Por qué? Porque no hay hermanos superiores en esto. Todos necesitamos. Miren, hermanos, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama? Muchas veces yo estoy preocupado, pensativo, ¿verdad? Antes de la prédica, antes de si ya los hermanos van a venir, y estoy ahí pensando, Señor, esto, un montón de cosas en mi cabeza, en el servicio, que va a haber la alabanza, un montón de cosas. Y entonces entra un niño en la iglesia y me va a buscar y me dice, pastor, me dice, y sale y me da los brazos, y se da los brazos y se me tira encima y me da un abrazo. ¿Acaso el niño sabe qué está haciendo? No. Pero para mí eso es un alivio, una frescura, el sentirme bien, el saber que alguien viene y ¿cómo se llama? Que alguien cuando lo vea se alegre. Hermano, le estoy hablando, por eso el Señor dice que debemos de ser como niños. Entonces, digamos, no es solo uno, ¿verdad? Son varios, pero este niño, viene él y me ve y me grita, pastor, y viene y cuando va, y yo sé que lo tengo que abrazar en el momento, no tengo por qué, entonces me pongo en medio de una posición, porque le gusta venir y se me tira en el cuello y me abraza. Es que ¿cómo va a ser que este niño se me tire encima porque estoy dañado en la espalda y me va a afectar más? No, eso lo veo yo como una frescura para mí. Es algo muy bonito, muy gratificante. Pero ¿qué pasaría si yo lo rechazo? Le hice un daño en su alma, aparte de eso, y después cuando venga no me va a querer saludar. ¿Cuántos de nosotros hemos querido restaurar a otros y nos despreciaron y entonces ya no lo hago? Es de hacerlo una y otra vez. Porque Pedro creía, ¿verdad?, que él no necesitaba, que estaba por encima de todos. Porque si usted lo hace, o si lo hacemos y no estamos frescos, limpios, gozosos, entonces no vamos a poder ministrar a los demás. Porque si ellos están cargados, los vamos a terminar de hundir.
Y si yo estoy contrariado con Dios, lo que va a hacer es confundirlo, alejarlo, hundirlo más, aplastarlo más. Entonces, quiero finalizar. Restaurar, refrescar a otros es algo que no tiene precio. Pero recuerde, no solo es en un sentido, es en un doble sentido, es en dos vías. Una, así como doy, que también podamos recibir. Juan 13:1, oiga lo que dice el Señor en el 1 y después leemos el 3. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. El Señor sabía que le quedaba poco tiempo aquí y que se tenía que reunir una vez más con el Padre. 3. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús mismo había salido de Dios para hacer esto. Para restaurar las almas, para refrescar nuestras almas. ¿De dónde venía esto? ¿De dónde venía esta frescura o este servicio de refrescar? Del Padre. Entonces el Padre se preocupa para que nosotros, como sus hijos, estemos restaurándonos unos a otros. Mandó a su Hijo para darnos el ejemplo de cómo se tenía que hacer. Lavó los pies, restauró, hubo una descontaminación, volvió a su estado original la frescura. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Lo mismo entre ellos, así nosotros igualmente. Por eso el Padre dice, amaos unos a otros. No estar viendo, no entrar en discusiones, en chambre, en lo que sea, en un montón de cosas. Es necesario que lleguemos a esa unidad, a esa comunión como hijos. Por tanto, el principio del cuerpo es sencillamente refrescando y siendo refrescador. Entonces, este ministerio, este servicio, no es insignificante y ninguno alcanza el lugar donde no necesita el ministerio de otro. Juan 13:17, y con eso termino. Si entienden estas cosas, háganlas. Si usted ha comprendido hoy qué es restaurar a otros, hágalo. Y así Dios los bendecirá. Eso dice Juan 13:17. Si entienden estas cosas, háganlas. ¿En qué momento el Señor puso ahí prohibiciones? No. ¿Entiendes qué es esto? ¿Entiendes qué es una sonrisa, una palabra, una oración, un abrazo, una visita? Si entienden estas cosas, de que en esto no hay superior ni inferior, sino que es iguales. Si entienden estas cosas, háganlas. Y así Dios los bendecirá. Y así Dios nos bendecirá. Amén, hermanos. Espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas esta noche y que lo podamos poner en práctica. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más tú eres así y serás fiel a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender esto. Porque muchas veces podemos ser nosotros los que estamos contaminados y hemos despreciado a aquellos que quieren restaurar nuestras vidas. ¿A cuántos hemos alejado creyendo que la intención es otra? Y hemos estado a la defensiva creyendo que aquellos que se han acercado a nosotros ha sido para hacer algo diferente o malo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor
les bendiga.